primera inquietud, ¿no es cierto? Este, si alguno más tuvo algún problema, esperamos que en el día de hoy, que se reanudan las actividades luego del receso y del asueto de ayer, se vayan normalizando las cosas. Por lo menos los que están aquí presentes han podido ingresar, han probado ingresar. Sí, Bien, yo pude ingresar. Sí. bueno. Bueno, la idea de esta reunión es ver si pudieron ver el material, si tienen dudas, si pudieron ver las actividades del día lunes. Obviamente Mario seguro que no, porque no pudo ingresar, así que no pudo ver nada todavía. Cuéntenos, a ver, o alguna duda de, no sé, sobre el curso, lo que explicamos ayer. Buen día. No, o sea, en general, o sea, la información está ahí, se entiende, digo, no, es bastante eh, clara, parece. Lo único que me quedó un poco medio la duda fue como en las preguntas, la segunda y la tercera pregunta que decía como, no entendí mucho la diferencia con qué se asocia y a quiénes involucra. Parecían que eran medio, y por ahí eso fue lo que me... Sí, la idea de esas preguntas son un poco como para que las elaboren en forma personal, ¿no es cierto? ¿Con qué ustedes la asocian, digamos? Hasta ahora, normalmente con qué uno asocia la seguridad vial, por ejemplo. Y la otra era, espérate que acá las tengo, y a quiénes involucra, es decir, qué consideran ustedes eh, que quienes se ocupan, digamos, o deben ocuparse de la seguridad vial. ¿Mm? A eso nos referimos con a quienes involucra. Siempre, digamos, la opinión de ustedes, ¿no? O sea, son bastante de tipo personal, lo mismo que en la pregunta que es la seguridad vial, un poco, o sea, no es copiar y pegar alguna definición que puedan encontrar en el video o de algún otro lado en la bibliografía, un poco para que la elaboren, ¿está? Esa es un poquito la idea de las preguntas. en- y después otra cosa que me pareció en la pregunta de la rotonda, de quién tiene la preferencia, me pareció que en realidad habían dos respuestas, no era una sola. Había una que encerraba la otra, pero Es decir, sí, tal vez un poco faltó, ambigua. digamos, al ingresar, cuando alguien quiere ingresar a la rotonda, ¿quién tiene prioridad de paso? Ahí creo que queda más completa la Ah, pregunta, ¿no? claro. De resto, nada. Bien. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Quería preguntar si se me corta la conexión a mí o cuando habla el docente los están escuchando todos. Yo escucho bien, correctamente, sin cortes. No sé el resto de los ¿Corte? alumnos. Sin cortes. Sí, también Bueno, Sin sin corte, porque, corte. ¿no? Sí, yo bueno, porque escucho cambié mi bien, yo lugar. escucho bien. Bueno, puedo apagar la cámara por las dudas. Bueno, si no hay otra pregunta, me gustaría reforzar, por lo menos en el tema del el primer tema, antecedente y evolución de la seguridad vial, que realmente es simplemente una introducción un poquito larga, reconozco, pero bueno, quise abarcar todo lo más que podía. Un poco el cambio del concepto moderno, digamos, cómo se está trabajando en estos tiempos el tema de sistema seguro, es decir, eh, admitir que las personas, que los usuarios pueden cometer errores, pueden tal vez no cumplir alguna norma, tal vez no, seguramente, pero entonces no por eso
es la causa principal de todos los siniestros viales, sino que las responsabilidades son compartidas entre todos, es decir, entre quienes tienen que administrar la seguridad vial, los organismos públicos, quiero decir, los organismos gubernamentales a distintos niveles, quienes diseñan infraestructuras viales, quienes las mantienen, todos los que participan en el sistema. Por eso el concepto de sistema, es decir, muchas partes forman un todo que se concentra justamente en el cuerpo humano, que evidentemente es sensible, ¿no es cierto?, a los impactos, y entonces debemos reducir esas consecuencias en los siniestros viales. Entonces debemos crear un ambiente seguro, como se dice, o sea, vehículos seguros, caminos seguros, usuarios, digamos, que se comporten adecuadamente, que tengan buenos hábitos, que conozcan las normas. También entonces por eso los organismos que se encargan, como ahora nos van a contar los integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es quien se ocupa en nuestro país de administrar, de dar los lineamientos, de fijar normas, con la idea siempre de que haya alguien que trate de uniformizar las cuestiones. En nuestro país, dado el carácter federal que tenemos, la ley nacional brinda lineamientos, pero después cada provincia, cada municipio debe asociarse, o debe, cada municipio, cada ciudad, extiende o habilita a sus conductores. Entonces, el nivel de exigencia para otorgar una licencia, por ejemplo, a veces no es la misma exigencia en una ciudad más grande que en una ciudad menor. Mucha gente entonces a veces va y saca sus licencias en esas localidades donde sabe que seguramente va a probar de primera, y entonces ahí tenemos ya una disparidad en la habilitación de los conductores. Pongo ese ejemplo porque, bueno, es muy frecuente que eso pase, ¿no? Todos lo conocemos. Y así en todas las cuestiones, en llevar las estadísticas de los accidentes, porque siempre vamos a ir viendo, bueno, ustedes de hecho en su actividad profesional ya lo saben, porque son datos que usamos normalmente. Es importante contar con bases de datos fehacientes, completas, y en el país realmente en muchos lugares eso no se tiene esa información. Entonces, eso es lo que quería destacar un poquito, el concepto moderno, mucho más ambicioso, digamos, prácticamente es una decisión política también, digamos, de apuntar a tener un alto nivel de seguridad vial en las infraestructuras. Siempre les vuelvo a decir, cuando hablo de infraestructuras, me refiero tanto a áreas rurales como a zonas urbanas. Todas aquellas infraestructuras por donde nos desplazamos, tanto las personas como las mercaderías. Bien, eso quería aclarar aprovechando este ratito. No sé, Laura, vos y de tu tema, Sí, ¿querés reforzar alguna idea? sí, en realidad quería aprovechar a ver, ya que hay varios varios de los alumnos trabajan en las vialidades provinciales y nacionales, y aprovechando también que hay participantes de Uruguay, ver si han podido identificar algún tipo de plan. Sé que es medio rápido, a lo mejor que se hayan puesto a buscar, pero hayan podido identificar planes vigentes o el puntapié para esos planes, los registros, y si se sistematiza la información de alguna manera en sus ámbitos de trabajo, como para intercambiar un poco, y también lo rico del curso es que podamos conocer otras formas de trabajo y lograr sinergias y retroalimentarnos con lo que hacen otros compañeros. Si alguno se anima a contar. A ver, no me acuerdo quiénes estaban en inspecciones de obra. Durante las inspecciones, ¿se registra la estadística de siniestralidad, por ejemplo, durante las obras? ¿O
han podido identificar que el motivo de las obras o de las mejoras haya tenido origen en algún registro y se haya basado en alguna estadística o en alguna repetición de fatalidades o de siniestros? Yo estoy en inspección de obras urbanas y no, la verdad que no. ¿No están Me basadas parece. o no sabes si hay registros? No, no sé si hay registro. Bien, Virginia, vos estabas en ¿Chaco era? No, Chaco. Chaco. Bien. Y en urbano, y no se conoce que se registren. ¿Y las obras tienen mejoras de infraestructura? ¿Están asociadas incluso en sus diseños a cuestiones de seguridad en la circulación? Sí, sí, siempre. Bueno, porque lo interesante en esos casos sería poder tener un registro de la situación previa para después, a raíz de la obra, poder hacer ese seguimiento que hablábamos y ese registro que nos permita evaluar el impacto de las medidas que se han tomado. También lo veremos más adelante en las otras unidades cuando son las distintas soluciones que se proponen, cómo impactan en los resultados y en la estadística que uno puede llevar. Pero es importante poder tenerlo, esa línea de base de antemano, comenzar a registrar, que también ahora vamos a ver en el bloque siguiente con la gente de la agencia, cómo se está sistematizando la información. A veces esa información puede estar concentrada a nivel nacional, o las provincias pueden estar informando a nivel nacional y puede no estar llegando a los ámbitos locales, ¿no? Como vos que estás en una ciudad, o como los compañeros que estaban en las direcciones provinciales de vialidad, y lo interesante sería lograr los canales para que esa información pueda ser accesible a todos, ¿no? Algo muy importante que hablamos siempre es el poder compartir la información, el poder contar con datos abiertos y fundamentados para después la toma de decisiones y para basar los diseños y las propuestas en esas mismas problemáticas que se releven. Los compañeros de Uruguay, sé que en Uruguay trabajan, bueno, ayer comentaron que sí lo tienen muy presente al tema de la seguridad vial, y cómo lo afrontan desde los proyectos. Ustedes están en desarrollo de proyectos trabajando. Claro, eso iba a comentar, que un poco nosotros tenemos la otra cara capaz que de la moneda de encarar la seguridad vial desde el diseño, que sí realmente le estamos, le ponemos todo, digamos. Pero bueno, por ejemplo, a lo que comentábamos ayer y que también estaba abordado en tus diapositivas, es el tema, por ejemplo, de la señalización uniforme, la señalización vial uniforme, donde acá encontramos que, por ejemplo, las normas de señalización son bastante viejas y de repente encontrás cartelería de cualquier tipo en distintas rutas. Entonces de repente cuando hay que encarar un proyecto de señalización es muy difícil cumplir con las expectativas de la administración, ¿no? Que después es quien obviamente te corrige y te aprueba los proyectos. Desde las estadísticas, bueno, eso digamos, no lo tenemos muy presente, o por lo menos yo. Sin embargo, acá en este momento hay plan de duplicación de calzada, hay muchas obras al respecto, se están escuchando muchos accidentes de colisiones frontales con con víctimas fatales. Creo que bueno, si bien se escucha en todos lados, acá por ser un país chiquito y con con pocos habitantes, es como mucho más impactante, digamos, cuando hay uno de estos accidentes.
y bueno, la administración sí está trabajando mucho en este momento en la duplicación, en esto de la separación, de bueno, mucho de los costados del camino, o sea, es como que se están incorporando de a poco un montón de estos conceptos que bueno, no sé si viene Uruguay atrasado en estos temas, o por lo menos yo por haber trabajado en Argentina creo que venía con algunos conceptos de antemano, pero bueno, sí estamos tratando de aplicar todo esto. Buenísimo, gracias Silvina. Sí, yo creo que el año pasado hicimos un curso de gestión de la carretera en servicio para Uruguay, para gente que participó a través de la Asociación Uruguaya de Caminos, y la verdad que había algunos compañeros que estaban trabajando en el Ministerio de Transporte, y estaban tomando con bastante seriedad y compromiso el tema de la seguridad y la siniestralidad y los registros. O sea que asumo que lo que estás viendo a lo mejor está basado en esas estadísticas, fundamentalmente esto que comentabas, tener información respecto de la dinámica de los siniestros permite afrontar esa problemática con un diseño que vaya al hueso de solucionar el problema. O sea, tenemos la herramienta, la pata de la infraestructura, como tenemos la pata de la reglamentación, de la fiscalización y del control, ¿no? Pero poder afrontarlo a través de los diseños, también ayudamos a que las conductas, como decía Alejandra, que hoy sacamos la responsabilidad únicamente del factor humano, sino que tenemos que acompañar junto con las infraestructuras, con los diseños, con la gestión, con los operadores, afrontar la problemática de la siniestralidad, bueno, a través de los diseños y de las señalizaciones, de los controles, podemos acompañar a esas soluciones que bueno, ataquen la raíz del problema, ¿no? Bueno, ¿alguien más que haya identificado, que haya podido hacer algún paralelismo entre los planes, lo que sería un plan de seguridad vial y que alguna acción que se esté llevando a cabo en su ámbito de trabajo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Tulio. El ingeniero Tulio Altamirano, de Vialidad Nacional, Distrito Chaco. Trabajo en la parte de conservación. Por lo menos en el ámbito de vialidad, creo que se intenta, no digo que siempre se logra, seguir un plan de obras de seguridad, por lo menos sí está establecido, que tiene de alguna manera apoyo en los datos que en la estadística, no sé si tan buena, pero por lo menos se intenta tener una estadística de accidentes y basar, o de accidentes o de problemas en realidad. A veces no tiene que ver con accidentes solamente, sino con capacidad o con otras cuestiones que definen la realización de un proyecto, de una obra. Y bueno, en general, por lo menos en este distrito, se trabaja tratando de ir siguiendo esos lineamientos de hacer obras de seguridad en aquellos lugares que estén demandados o que tengan alguna problemática. Así se hizo, por ejemplo, la autovía de la travesía de la ciudad de Resistencia, una obra que comenzó en el 2007, digamos, el proyecto, y bueno, se terminó ahora este año. Está en realidad en vías de terminarse, donde no solo se han definido cuestiones de diseño, de amplitud, de ampliación de calzadas, de colectoras, sino todo un sistema de semaforización automatizado, con controles centralizados, etc. O sea, se puso bastante tecnología. Y se están haciendo algunas obras de travesías urbanas en otras localidades que tienen. O sea, en realidad, un poco siguiendo las clases que vi ya, no es algo proactivo, sino más bien reactivo lo que se está haciendo, ¿no? O sea, se está trabajando sobre cuestiones ya que se van definiendo hace muchos años como lugares problemáticos, puntos negros
sobre todo en travesías. Acá se está trabajando más en travesías y en algunas duplicaciones de calzadas en sectores donde la demanda de tránsito, perdón, estoy trabajando también al mismo tiempo. La demanda de tránsito así digamos, un poco lo define. Así que al menos se hace el intento de planificar en base a esas premisas. Bueno, creo que muchos lo conocen a la ingeniera Garrido, que fue un poco la que comenzó, ella comenzó un poco esta idea o hace muchos años, ahora ya no está retirada. Retirada de vialidad, pero no de la actividad. Y bueno, ella definió los lineamientos que se están siguiendo hoy, ¿no es cierto?, en la definición de obras y del tratamiento de puntos y del tratamiento de la información. Si bien la información ahora no es de mi ámbito acá en conservación, pero entiendo que ya no la recaba Vialidad, sino la agencia, o a través de la policía. O sea, hay todo un mecanismo establecido cómo se colecta la información, el formato de esa información y bueno, los registros. No es perfecto, pero bueno, todavía hay mucho que trabajar ahí en eso. Pero sirve bastante de apoyo y se usa en los proyectos como una primera, digamos, razón por la cual se definen las obras, en principio, sobre todo las que tienen que ver con seguridad. Bien, bueno, gracias Tulio. Sí, es muy importante y ahora lo vamos a ver con las personas de la Agencia Nacional, el registro y el tratamiento de la información. Como decís, puede ser que no siempre sea perfecto porque hay muchos actores en juego, pero es importante que haya una forma unificada de toma de datos también, como para que a nivel nacional podamos tener esa consolidación que sea uniforme, ¿no? Bien, y a ver, esto ya más de pregunta personal. ¿Cómo creen que vamos con respecto a la meta? Ahí en las presentaciones comentamos que hay dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, hay algunos objetivos que abordan la seguridad vial, entre los cuales uno de ellos propone o se fija como meta para el 2030 poder llegar a tener una reducción del 50% de las víctimas fatales en los siniestros de tránsito. ¿Cómo creen que vamos? ¿O visualizan alguna acción concreta, concreta y que se comunique, ¿no? Porque estamos trabajando en el ámbito vial, pero esto debería permear y llegar a todos los estratos de la sociedad y a todos los ciudadanos. ¿Creen que tenemos acciones concretas a nivel local, a nivel provincial, nacional? ¿Visualizan alguna acción? Vamos a animarse. Hay que romper el hielo. Bueno, voy yo de vuelta. Vamos. Siempre hay alguien que se anime. Sí, ya estamos, digamos, no hay problema en hablar. El tema es, acá en el Chaco, por lo menos, hace un tiempo, se generó una policía de caminos, o sea, una policía vial específica, que no existía a medias, con muy poca gente. Bueno, hoy está un poco más, tiene mayor cantidad de personal y hacen operativos, bueno, que son a veces esporádicos, a veces son un poquito más continuos, pero en principio se ha mejorado un poco la siniestralidad, no la cantidad de muertos. Eso me llamó la atención en las estadísticas que mostraron, por lo menos la última vez que la vi, que la publicaron. O sea, un poco erróneamente se jactaron de haber bajado la cantidad de accidentes, pero no el número de víctimas. O sea que quiere decir que ahí hay un problema, primero de interpretación de los datos y segundo
bueno, de que las acciones por ahí no son realmente tan eficientes, sobre todo lo que es urbano, ¿sí? Acá tenemos una gran accidentalidad en la parte urbana. El 80% de los accidentes están protagonizados por motos, por motovehículos, el 80%. En este momento hay más motos que autos, o sea, es una proporción de casi 2-1. Y tenemos una presión enorme sobre el sistema de salud, producto de la cantidad de gente accidentada y traumatizada. Y bueno, es un problema. Y el municipio en sí no tiene muchas acciones concretas, casi diría ninguna. La provincia algo está tratando de hacer. Y sí se implementó hace no mucho en la ley que antes tenía una posibilidad no me acuerdo qué cantidad, 0,5 gramos de alcohol, bueno, algo así. No me acuerdo exactamente el número, pero hoy es 0. O sea, hoy ya se implementó la alcohol 0, por lo tanto, eso sí, durante los fines de semana sobre todo, hay procedimientos permanentes de alcoholemia. Y bueno, o sea, es cierto, algo se bajó el nivel de accidentes, la cantidad, pero no el nivel de víctimas, sobre todo porque están asociados mucho a las víctimas en la zona urbana, en víctimas sobre todo de gente que anda en motocicleta, ¿no? Que ahí, ahí es bastante caótico todo. O sea, no se respeta prácticamente nada, ni casco, ni luces, ni velocidades. O sea, un poco es un combo bastante complejo. Esa es la realidad un poco acá local. Sí. Bueno, eso que decía es muy interesante porque también depende cómo uno muestre la información, puede sacar conclusiones bien orientadas o no. Lo que comentás es que aumentó el índice de gravedad de los siniestros, porque bajó la cantidad, pero no las personas fallecidas. Entonces, también depende cómo uno muestre la información y la analice las acciones que pueda tomar. Y sí, al contrario de lo que uno piensa a nivel nacional, y lo pueden ver en los anuarios de la Agencia Nacional, que están publicados en la página, ¿no? Uno puede suponer que la mayor siniestralidad se da en el ámbito rural, pero cuando empezamos a sumar calles, avenidas y otros ámbitos urbanos, estamos cerca del 40%. Entonces es mucho la siniestralidad que hay, y también porque está asociada a otro tipo de dinámicas, a multiplicidad de actores, a la convivencia en el espacio público, y es un tema a atender con el mismo compromiso que a veces atendemos la siniestralidad en el ámbito rural. Quería consultarle, no sé si María Delia, podés hablar. Tenés micrófono, que vos estás en la Dirección Provincial de Vialidad en el ámbito de seguridad vial. Si querés compartirnos o podés compartirnos. Buen día. Algo de lo que estén... Sí, justo estoy en la oficina. Hoy en este momento estoy sola, entonces yo por ahí, para no molestar a mi compañero, no hablo mucho. Sí, yo estoy en la Subdirección de Seguridad Vial. Hace mucho que estoy en Vialidad Provincial, pero hace un poquito más de 2 años que estoy en la subdirección. Y es mucho trabajo, es un área chica para todo lo que abarca, porque trabajamos con las direcciones generales de conservación, de concesiones, interactuamos con proyectos y tenemos inclusive algunos convenios con la Agencia Provincial de Santa Fe, Agencia de Seguridad Vial, con respecto a elementos reductores de velocidad, como ser lomos de burro, cruces peatonales sobrelevados, semaforización, donde nosotros hacemos una evaluación compartida de determinadas situaciones, y bueno, en base a las evaluaciones hacemos una propuesta que puede ser desde vialidad hacia la agencia o desde la agencia hacia vialidad. Y bueno, en esos casos
es complicado a veces hacer evaluaciones por los desarrollos urbanos que se dan, que por ahí son en sectores bastante dispersos, entonces no se determina definir una zona urbanizada. También trabajamos sobre lo que es señalamiento transitorio de obras, que ahora estamos tratando de incorporar una especificación técnica propia, implementando planillas de seguimiento, un checking de señalamiento transitorio, elementos de canalización, dispositivos lumínicos, para que el inspector por ahí tenga un control un poco más fácil, y una planilla así de siniestralidad en obra, pero bueno, eso es algo muy nuevo que lleva su tiempo, por ahí tener un ida y vuelta con la inspección, con las empresas, así que bueno, tendremos que ver a futuro qué resultados tenemos. Y bueno, después sí surgen pedidos, a veces hacer evaluaciones en puntos de conflicto, donde bueno, tenemos en cuenta un poco la información que bajamos de las planillas de datos de la agencia, de siniestralidad, un poco lo que es volumen de tránsito, también tenemos en cuenta a la hora de hacer una evaluación, si se requiere hacer una modificación geométrica en alguna intersección, o elementos que están en los costados de calzada, si es necesario reubicarlos o retirarlos. La verdad que es mucho trabajo el que tenemos por delante, pero bueno, todo depende siempre de las decisiones políticas, de qué interés tengan en darle importancia, digamos, y que sea por ahora es una subdirección con 2 personas nada más para toda la provincia. Tratamos de trabajar en colaboración con otras áreas para que sea un trabajo un poco más fluido, pero somos 2 personas nada más, así que esperemos que, bueno, que a futuro pueda crecer y podamos desarrollar un poco más las tareas como corresponde. Bien, bueno, muchas gracias. Lo bueno es que si bien son pocos, ya está creada la subdirección y que se están tomando los temas. Eso también es una señal. Y poder otorgar también no solo el ámbito, el espacio de trabajo, o sea, la institucionalización, sino también presupuestos para las actividades que lleven adelante, es parte del compromiso, como bien vos decías, es una decisión política, y el compromiso de cada una de las gestiones en afrontar la problemática. Sí. No sé si está Federico, sí, te veo, Di Pietro, que estás en el ámbito urbano, vos dijiste que trabajabas en movilidad en Salta, que sí que podés comentarnos algo, si están trabajando algo enfocado en temas de movilidad urbana, y vimos un poco el cambio de paradigma en cuanto a lo que es la movilidad y el transporte, el cambio de foco, ¿sí? Entonces eso también impacta sobre las medidas que se tomen sobre diseños seguros, ¿no? Sí, nosotros acá tenemos lo que es criminalística, el área de policía. Ellos hacen todos los años un informe de los puntos críticos en la ciudad. En base a eso trabajamos, a veces se hacen intersecciones, se intervienen con semáforos, a veces con rotonda, a veces se da otro tipo de solución, digamos. Eso es en cuanto a buscar solución al punto crítico. También se trabajó en algún momento en lo que era rotonda, señalizando con los carteles, además de ceder el paso, se le colocaba la leyenda de usted no tiene prioridad. Y se hizo, aparte de eso, se hizo un buen tiempo concientización sobre el uso de la rotonda, y de la forma que se lo usaba acá, pasamos a cumplirla, te diría, en el 80% de respetar, digamos, por más que no tenga cartel a veces, pero ya la gente llega a una rotonda, sabe que tiene que ceder el paso, y el que circula sabe que tiene que circular por rotonda. Desde el área mía también normalmente trabajamos con lo que son censos vehiculares, mediciones de velocidad en algunos puntos donde la gente nos pide, digamos, reductores de velocidad, que trabajamos a veces con reductores plásticos, a veces con reductores de material bituminoso, y vamos probando distintos métodos, digamos, como para buscar reducir velocidades, porque en el área que yo estoy es puramente urbana, que normalmente en los barrios se pavimenta una calle
y ya empiezan los accidentes, la gente a pedir reductores, porque acostumbrados a que circulaban los autos en velocidades bajas, empiezan a volar después, que un poco es eso en el área en la que yo estoy, que trabajamos, digamos. Perfecto, bueno, buenísimo. Entonces, a partir de las demandas de la población se van tomando distintas medidas o se van desarrollando mediciones en campo para poder dotar de una solución. Sí, sí. Bien. Perdón, Laura, quería agregar Sí. una cosita. Sí. Hablando de los reductores de velocidad, ¿no? Que es muy frecuente que a veces, bueno, inicialmente hace muchos años acá en Rosario, por ejemplo, algunos lomos de burro construidos por los propios vecinos que obviamente no cumplían ninguna normativa, y entonces algo que se pretende alivie un poco, reduzca la velocidad, se vuelve en sí mismo más peligroso porque no cumple con un diseño adecuado. El lomo de burro puede ser muy efectivo si está bien diseñado, ¿no es cierto? Y recuerdo también, para contar algo de aquí de Rosario, cuando se empezó con el tema del uso del cinturón de seguridad, las campañas que se hicieron, la verdad que fueron bastante efectivas y se logró, digamos, que uno subiera al auto, digamos, y ya se colocara el cinturón de seguridad. Pero el tema de las campañas, el problema que yo veo que tenemos en el país en general es que son puntuales, no son continuas, entonces se deja de trabajar en eso y bueno, y se vuelve a perder lo que se logró en un principio, ¿no? Lo mismo con el conductor designado, es decir, el alcohol cero, que ya en Rosario, como lo ven en el video de la parte legal, aquí la ciudad se adhirió antes que la provincia a muchas cuestiones relacionadas con la ley nacional, inclusive con el alcohol cero. Y se está observando en la gente que ya cuando, digamos, un grupo o una familia salen a cenar, salen a alguna actividad nocturna, ya alguien se compromete a no beber alcohol o usan algún otro medio para no usar el automóvil particular, un taxi, un remis, lo que sea. Y bueno, eso se va notando, son cambios que se van dando en la sociedad, pero bueno, cuesta y bastante lentamente se van produciendo, ¿no? Esas cositas quería contarme. Bien. Y yendo al tema del factor humano que tiene que ver con las campañas y con la educación, aquellos que estén en Uruguay y que hayan comparado con Argentina, o sea, va dirigida la pregunta. No sé si justo se desconectó Silvina. No, ahí te veo. Si notas alguna diferencia con respecto a los comportamientos de los conductores entre Uruguay y Argentina. Bueno, primero lo de la campaña de alcohol cero acá es anterior que en Argentina. En ese sentido, bueno, creo que sí, estaban acá anticipados. Algo que es anecdótico y que lo debo notar solo yo y que se ve mucho en verano acá, es que el que pasa mal una rotonda con la prioridad mal, generalmente tiene patente argentina. La prioridad en las rotondas acá creo que se conoce hace bastante más. Creo que en Argentina cuesta más desarraigar el concepto de rotonda moderna, o sea, arraigar, perdón, el concepto de rotonda moderna en el que el que circula por el anillo tiene la prioridad. Creo que la gente todavía no, si bien como decían acá antes, se está mejorando, todavía capaz que falta un poquito de difusión. Eso, bueno, anecdótico. Y creo que, bueno, también hace que la gente, no sé, el tránsito en Buenos Aires, por lo menos en la capital, es bastante más caótico por lo que se ve. Acá me parece que la gente respeta mucho el ceda al paso, respeta el par en las esquinas, en tránsito urbano hablando, ¿no? Que es algo que en Argentina el cartel creo que no se respeta demasiado, o por lo menos en capital, que es donde yo estoy acostumbrada a manejar.
bueno, no sé si fui muy alentadora con, con la comparación, pero bueno, eso es lo que mayormente yo, por lo menos personalmente, como conductora, además, no como profesional veo, ¿no? Al manejar. Sí, no, bueno, a eso apuntaba, que el factor humano tiene que ver también, o pesa mucho el factor cultural y de la educación para su comportamiento en la vía pública. Esto que decís del respeto, más allá de conocer, la prioridad de las rotondas es el respeto del elemento de diseño, el respeto de la señalización, marca mucho cómo es el comportamiento luego y la interacción con el resto de actores. ¿Sí? Así que a eso iba, alguien que pudiera comparar un lugar y otro, porque de hecho hay estudios, después bueno, lo voy a buscar y se los voy a dejar de bibliografía, un estudio antropológico realizado entre la comparativa de comportamientos entre un espacio en Uruguay y un espacio en Capital Federal. Y cómo es el respeto de la señalización y de las prioridades. Y bueno, después ellos fueron más allá y fueron a cuestiones culturales de origen de la nación y cómo eso pesa en el respeto de la legislación y las regulaciones. Así que es muy interesante leerlo y bueno, saber que tenemos otras disciplinas y otras cuestiones más que debemos sumar a la seguridad vial cuando pensamos en cualquier solución. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra consulta, algún aporte? Bueno, si no, Alejandra, vos querés comentar algo, si no podemos hacer un pequeño break hasta las 10. Descanse hasta las 10 que continuamos, sí. Me parece bien, podemos hacer un descansito y continuamos sí. a las 10. A las 10 vamos a recibir a las personas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así que si quieren hacemos un pequeño corte, si quieren dejamos conectado y después nos volvemos a encontrar a las 10. Listo, perfecto.